¿Cuánto le queda? 10 diablos. Nosotros no terminamos. Cada uno Buenos días, compañeros. Buenos días. Buenos días. Voy a continuar la exposición del martes pasado sobre la introducción a geriatría. Esta vez les hablaré de la transición epidemiológica. La mayor longevidad de una población es causa y consecuencia de los cambios de los patrones de la enfermedad. La enfermedad infecciosa de origen endógeno ahora se ha cambiado por la enfermedad crónico-degenerativa, y esto ha hecho que en los adultos mayores su incidencia aumente. Por favor. La morbilidad en adultos mayores se clasifica en 3 categorías. La morbilidad asociada a procesos crónicos frecuentemente mortales. Estos derivados de problemas de arteriosclerosis, cáncer o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pueden ser tratados o prevenidos con éxito y prolongar la vida del sujeto. La morbilidad asociada a enfermedades raramente mortales es, por ejemplo, la artrosis, hernias, estreñimiento, depresión, y su prevención no prolonga la vida, pero se supone una reducción neta de la morbilidad. Y la morbilidad asociada a la senescencia son problemas derivados de la pérdida de homeostasis y a la dependencia. Algunos de ellos son osteoporosis, déficit visual y auditivo, pérdida de memoria e incontinencia. Su prevención no aumenta la supervivencia, pero se aumenta el periodo libre de morbilidad. La morbilidad en el año 1990 y 1995. Esta es las enfermedades más frecuentes. Como podemos ver, la primera es la infección respiratoria aguda, que en 1990 había un total de 8.830 casos por cada 100.000 habitantes. Y en 1995, 13.222 casos por cada 100.000 habitantes. En segundo lugar tenemos las infecciones intestinales, con 2.678 casos por cada 100.000 habitantes, y en 1965, 4.635 casos por cada 100.000 habitantes. Después la enfermedad hipertensiva, que son 1.123 casos por cada 100.000 habitantes, y en 1995, 1.328 por cada 100.000 habitantes. Estas serían las 3 principales. Después tendríamos las enfermedades isquémicas del corazón, tiña, enfermedades cerebrovasculares, la diabetes, conjuntivitis y neumonía. En 2012, las infecciones respiratorias agudas siguen en primer lugar, con una incidencia en las mujeres de 21.219 por cada 100.000, y en hombres con 15.555 por cada 100.000. Las infecciones de vías urinarias son de 7.363 en mujeres por cada 100.000 y 4.370 por cada 100.000. En tercer lugar, las infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas, que son 5.511 en mujeres por cada 100.000 y en hombres 3.891 por cada 100.000. Después tenemos las úlceras, gastritis y duodenitis, hipertensión arterial, diabetes mellitus, gingivitis, conjuntivitis y otitis media aguda. La mortalidad en el año 1985
pues la principal causa de muerte fue la enfermedad del corazón en 1985 con 3.109. En segundo lugar, la diabetes mellitus con 3.108, esto también en cada 100.000 habitantes. Los tumores malignos, 2.653 por cada 100.000 habitantes, y las enfermedades cerebrovasculares con 210 por cada 100.000 habitantes. También tenemos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la cianosis hepática, accidentes y violencia, infecciones respiratorias agudas, enfermedad infecciosa intestinal, tuberculosis, nefritis y úlcera gástrica. En 1994 tenemos de la enfermedad del corazón 310 por cada 100.000 habitantes. La diabetes mellitus 379.2 por cada 100.000 habitantes, y los tumores malignos 297.1 por cada 100.000 habitantes. Y pues las mismas que les acabo de decir. Muchas de estas se ven aumentadas, pero también otras se ven disminuidas, como por ejemplo pues aquí mismo la enfermedad del corazón se ve disminuida, como los accidentes y la violencia. Y en el año 2002, la diabetes mellitus, su incidencia o la tasa fueron 579.1 por cada 100.000 habitantes en mujeres, y en hombres fueron 633.5 por cada en hombres por cada 100.000 habitantes. En hombres fueron 576 de diabetes mellitus. En enfermedades isquémicas del corazón, en mujeres fueron de 502 por cada 100.000 habitantes, y en hombres fueron 633 por cada 100.000 habitantes. La enfermedad cerebrovascular se encuentra en tercer lugar en ambos, y en mujeres son 239 por cada 100.000 habitantes, y en hombres 242 por cada 100.000 habitantes. Estas son las tres principales causas de muerte. Bueno, y ahora Bien. En estos cuadros, donde es una comparación de las causas de muerte desde 1985 a 1994, más o menos 9-10 años. Podemos ver aquí la tasa del 85 y aquí la tasa del 94, esto es en el Seguro Social. De este lado vamos a ver la diferencia entre una tasa y otra. ¿Sí? Podemos ver, aunque están mal los números aquí, este no debería ser 1.9 la tasa. Vemos cómo este número debe estar mal, yo creo que debe ser 510. Porque si aumentó el 90% la razón, de 310 se tendría que haber ido a 510. Debe haber tenido ya sea o un error aquí o un error acá. Pero vemos las otras enfermedades como la diabetes, que aumentó el 22% de 310 a 379, los tumores malignos, que aumentó un 12% de 265 a 297, y las enfermedades infecciosas, como las infecciones respiratorias agudas, como causa de muerte en personas mayores, empezaron a disminuir, aunque disminuyó un poco, un 2% nada más. Por ejemplo, las infecciones intestinales sí disminuyeron hasta un 64%, de 37 de cada 100.000 a 3.3 de cada 100.000. Y la tuberculosis también disminuyó un 56%, de pasar de 34.9 bajó a 15.4. Y más o menos eso es lo que se ha visto desde 1985, como conforme va pasando el tiempo, las causas de mortalidad están más relacionadas a enfermedades crónico-degenerativas como enfermedades del corazón, diabetes o tumores, o enfermedad cerebrovascular,
a diferencia de las enfermedades infecciosas, que hace algunas décadas eran la principal causa de muerte, tanto en niños como en personas mayores, cada vez ha disminuido más y más como causa de muerte. Y esto se ve reflejado en el 2012 como las primeras causas de muerte son enfermedades crónico-degenerativas en mujeres, diabetes, enfermedades isquémicas del corazón, enfermedad cerebrovascular, EPOC, enfermedad hipertensiva, y van dejando más abajo enfermedades infecciosas como infecciones respiratorias agudas, desnutrición, y luego acá vemos los tumores. Esto en mujeres. En hombres es más o menos igual. Enfermedades del corazón, diabetes, enfermedades cerebrovasculares, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cirrosis, y vemos hasta acá las infecciones respiratorias agudas, bajas, y de ahí en fuera, esa es la única causa de muerte por infección que vemos dentro de las primeras 10 en el 2012. O sea que acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en las primeras 10 teníamos 3, ¿no? Y vemos cómo fue disminuyendo cada vez más la mortalidad por enfermedades infecciosas. ¿Dudas, preguntas respecto a la mortalidad? A la morbilidad no hay mucho más que explicar. Podemos ver ahí las gráficas con incluso incremento en algunas enfermedades infecciosas, pero eso es porque entre más vive una persona, más propensa está a tener infecciones. El que tenga infecciones urinarias, por ejemplo, infecciones respiratorias, y que incremente la morbilidad, no necesariamente significa que vamos a morir de eso, ¿sí? Una persona mayor podrá tener 2, 3 episodios de infecciones respiratorias al año, pero no muere de eso. Disminuye la mortalidad, pero incrementa la morbilidad. En cambio, no se puede enfermar de hipertensión 2 o 3 veces al año. Tienes hipertensión y eres hipertenso de ahí para adelante, ¿no? Por eso, en las gráficas o en las tablas de morbilidad, se iba muy arriba las enfermedades infecciosas, porque una persona es propensa a tener varios eventos de infecciones al año. Continúa. Ahora les hablaré de la prevalencia con respecto a la discapacidad. En el medio comunitario, el 10% de los adultos mayores de 65 años tiene dificultad para moverse sin ayuda, precisando ayudas técnicas o personal de caminar. Un 1% está totalmente inmovilizado, un 19.2% precisa bastón, un 1.7% necesita andador y un 2.7% precisa silla de ruedas. En el medio residencial, un 50% tiene problemas de movilidad y un 30% tiene problemas de inmovilidad completa. Y la dificultad para realizar actividades básicas de la vida diaria, que serían el aseo, la higiene, alimentación, por dar unos ejemplos, pues un 6% tiene limitaciones máximas, del 10 al 11% tienen limitaciones moderadas y el 35% precisa ligeras ayudas para realizarlo. Y las actividades instrumentales de la vida diaria, tales como hacerse cargo de las cuentas, caminar por la comunidad y ese tipo de cosas, un 15% de los adultos mayores precisan ayuda, que será será un 35% conformado por mayores de 80 años. Un 20% necesita ayuda para las actividades más simples, como el uso del teléfono, y un 45% necesita ayuda para las actividades más complejas, como realizar gestiones y papeleos. Y esto sería todo. Estas son algunas de nuestras fuentes y espero que hayan entendido o si tienen alguna pregunta. ¿Dudas, preguntas? Como se dieron cuenta en las últimas diapositivas, la discapacidad o la dependencia para realizar algunas de las actividades habituales de la vida diaria va aumentando conforme va avanzando la edad. Ahí en los primeros 2 renglones después de las negritas
dice que de todas las personas mayores de 65 años, el 15% necesita ayuda para realizar actividades. Pero si nada más tomamos en cuenta a las personas mayores de 80 años, ese 15% se va hasta el 35%, ¿no? Es decir, de mayores de 65 años, de ser una de cada 8 personas o una de cada 7 personas que requieren ayuda, cuando son mayores de 80 años, van a ser 3 o 4 de cada 10, ¿no? Y conforme va avanzando la edad, si nos vamos a los 90 años, muy probablemente la mitad de cada una de esas personas va a necesitar ayuda para alguna de las actividades. Y esto tiene mucho que ver, no nada más con las secuelas o con las complicaciones crónicas de las enfermedades, de las enfermedades crónico-degenerativas, sino que también secundaria a los cambios que se dan con el envejecimiento, la persona mayor se hace más susceptible a requerir ayuda para las actividades de la vida diaria. Entonces, es necesario que se entienda, pues, y que se sepa cuáles son los cambios normales que se dan con el envejecimiento y cuáles pasan o cuáles sobrepasan y afectan todavía más este proceso de deterioro funcional, para tratar de evitar estas circunstancias y hacer que una cantidad, un porcentaje mayor de nuestras personas mayores tengan menos dependencia funcional, y si la llegan a tener, sea lo menos intensa posible. Si van a requerir ayuda, que sea la menor ayuda posible, ¿no? Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Y sigue? Ya llevo 30. Muy buena, tiene ¿cuál? En exposiciones en una perpetración. Ah, ok. Envejecimiento. Que tienen guión bajo, no tienen virus. Buenos días. Bueno, pues buenos días. Nosotros somos el equipo número 2. Está conformado por Beltrán Higuera Adriana, Benito Zambulo Mariano, González Moncito Yasli, Negrete Gutiérrez Emiliano, Salas Vega Vicente, Sánchez Cano Priscila, y pues mi nombre es Alberto Fernando. Y vamos a hablar sobre el envejecimiento. ¿Qué vamos a tratar en esta presentación? Bueno, pues vamos a tratar sobre las teorías estocásticas de la psicología del envejecimiento. Teorías deterministas, conjuntiva y piel, órganos de los sentidos y homeostasis, genito urinario y barreras de defensa, gastrointestinal, hematopoyético, cardiovascular, respiratorio, musculoesquelético y nervioso, endocrino y actividad física. ¿Y por qué vamos a tratar todos estos puntos? Bueno, pues el envejecimiento, pues no solamente es algo de que, uy, te salen arrugas o algo por el estilo, no, lleva su proceso y lo lleva tanto psicológicamente como físicamente y sistémicamente. Bueno, pues vamos a empezar por las teorías estocásticas y la psicología del envejecimiento. Empezando por las teorías estocásticas, que estas se definen como los cambios que se presentan en forma aleatoria en sus variables y que se
se expresa por cálculos matemáticos. Esto debido a que su presentación va a ser al azar y van a estar modificadas por los factores ambientales que van a existir alrededor de nosotros. Y lo principal va a ser el genoma, va a ser el protagonista y se van a incluir los fenómenos ambientales que ya mencioné. Y estos van a involucrar el entorno celular como responsable de la homeostasis celular. Pues vamos a hablar un poco, mencionar las 8 principales teorías de estas. Empezando por las teorías genéticas, que estas se van a dividir en 3. Empezando por la teoría de la regulación génica, que esta habla del desequilibrio entre las fases de reproducción y el desarrollo de la célula. Luego tenemos la teoría de la diferenciación germinal, que en estas expresan modificaciones en la expresión genética. Y luego tenemos la teoría de la inestabilidad del genoma, que en esta puede producirse modificaciones a nivel de ADN y así afectar a la expresión de los genes sobre ARN y proteínas originadas por diferentes factores. Luego tenemos la teoría de la mutación somática, que esta Szilard en 1959 propuso que el envejecimiento se va a producir como resultado de la acumulación de las mutaciones del ADN nuclear de las células somáticas. Luego Comfort en el 79 dijo que la lesión en el ADN sería modo fundamental a nivel mitocondrial. Y luego Michael y Fleming, ya por último, dijo que la falta de equilibrio entre la reparación mitocondrial y el efecto desorganizado del oxígeno, por esto las células van a perder la capacidad de regenerar las mitocondrias y se verán con una capacidad disminuida para sintetizar el ATP. Y con lo cual, el funcionamiento fisiológico y la muerte pues van a ser la consecuencia de esto. Luego tenemos la teoría de los radicales libres. En esta, Benjamin Harman, en 1956, propuso los daños al azar, que los daños al azar son producidos por los radicales libres que ya se habían mencionado. Pues lo cual se va a relacionar con el ambiente que va a estar alrededor. Luego tenemos la teoría del error catastrófico. En esta, Orgel en el 63 lo propuso y lo modificó hasta el 70, diciendo que la síntesis de proteínas contiene errores. Al tener proteínas mal formadas, y en el siguiente paso en el paso duplicador, se van a tener más errores y así sucesivamente hasta que se va a tener una catástrofe en la homeostasis celular. Ya por último, tenemos la teoría de las uniones cruzadas de estructuras celulares. En esta, pues simplemente se menciona que los enlaces entre proteínas y ácidos nucleicos van a aumentar. Luego tenemos la teoría de la acumulación de productos de desecho. En esta, Childrey, en el 74, propuso que la acumulación de sustancias o productos de desechos celulares se van a producir por alteraciones metabólicas. Y luego tenemos la teoría inmunológica, que esta menciona que la disminución en la linfoproliferación que se va a presentar con la edad se va a deber a una producción disminuida del IL-2, esta expresión reducida por el receptor IL-2 o también por ambos. Bueno, ahora sí pues vamos a hablar sobre la psicología del envejecimiento y como manera de introducción a ello, pues les quiero mencionar pues este escrito que dice que los seres humanos contemplamos perplejos como envejecemos. Es algo que creemos que no ocurrirá, que es cosa de otros. Incluso se puede pensar que tal vez logremos eludir el fenómeno. Pero por eso mismo la sociedad tiende a rehusar la vejez. En cambio se impone como modelo la juventud esbelta, bella y productiva y va soslayando más. No obstante, pues tarde o temprano pues vamos a dejar de pertenecer a ese grupo selecto y seremos relegados y orillados a aceptar que la juventud es más que un plazo, pues va a ser una fantasía. Esto, nosotros como individuos, pues equiparamos la juventud con lo deseable y la vejez con lo indeseable. Entonces, pues se recurre a toda clase de artimañas para disimular y negar el envejecimiento. Y por eso, pues es importante tener en cuenta los 3 aspectos que serían lo que es la mente, el cuerpo y la personalidad, los cuales vamos a mencionar empezando por la mente.
Y pues la mente pues, es la creencia más generalizada respecto al envejecimiento es que con el paso de los años la mente se va deteriorando. Lo que sería como ser viejo significa perder la razón. También el no poder pensar, ni recordar mucho, menos aprender, ni continuar con las actividades intelectuales. Pero por fortuna, solo un pequeño porcentaje de personas de edad avanzada van a sufrir problemas de salud que afecten la mente. No obstante, lo que es indudable es que el envejecimiento va a ser un factor de riesgo para la demencia. Y pues lo que se necesita pues, es mantener una mente clara donde pues predominen más las motivaciones, el interés por la vida y sus circunstancias, las reservas acumuladas y el acceso voluntario a novedades, que tengan más de iniciativa. Y pues si se invita al cerebro a mantenerse activo con nuevos retos, es muy probable que el deterioro reproductivo del paso del tiempo no se presente, ocurriendo lo contrario en trabajos intelectuales o artísticos, así mejorando con la edad. Y pues claro, si no hay una enfermedad del sistema nervioso de por medio, que ya cambia. Luego tenemos la personalidad, que se define como un proceso que distingue y estructura la vida. Es pues la forma de comportarse y moverse mentalmente para responder a los hechos de la vida, como se podría decir que es el sello del ser. Y pues cada quien tiene una mejor o peor estructura, esto lo sabemos, pero lo cierto es que conserva la forma de ser de toda la vida. En el proceso de envejecimiento lo que ocurre pues, es una exageración de nuestros propios rasgos y si en casos extremos pues se menciona como una caricaturización de nuestra personalidad. Y pues si se observan cambios importantes en la personalidad hasta el punto de deformarla o cambiarla, pues es probable que exista una enfermedad subyacente como la demencia y pues también como se suele decir que pues, dicen que genio y figura de las estructuras. Por último tenemos el cuerpo, que pues el cuerpo es el vehículo que transita por la vida, el sustrato con que se encuentra para todo y el que refleja de manera inconfundible el paso del tiempo. Pues todos ya conocemos los signos del envejecimiento, como lo son las manchas, como las personas mayores pues, van cambiando la forma en la que caminan, las arrugas, todo eso. Y el funcionamiento de los órganos como médicos, pues sabemos que internamente los órganos van a estar funcionando, pero sus reservas van a ser limitadas. Entonces, no por eso pues es por eso que van a trabajar como de manera más lenta y sutil, pero no quiere decir. Y pues muchas veces el cuerpo es el interlocutor del anciano, lo usan para comunicarse y suele ser asiento de expresiones psicosomáticas. Por ejemplo, las quejas físicas pues son el pretexto ideal para salir, socializar, intentar ser escuchados y entendidos. Pero por otro lado, algunos problemas como la privación sensorial o los trastornos de la marcha hacen que en esta sociedad los viejos se desempeñen con dificultad y pues en lugar de ser escuchados y entendidos, pues van a ser sancionados a la segregación, como muchos se terminan apartando. Bueno, pues ahora seguiremos con las teorías deterministas, conjuntiva y piel. Comenzando con la teoría de la capacidad replicativa finita de las células, pues Hahnemann en 1961 demostró que los fibroblastos humanos normales podían duplicarse 50 veces y después morían. Y a partir de 1970, Martín mostró que las células disminuyen de manera progresiva con la edad. En 1990, Hahnemann observó que la longitud de los telómeros se hacen más pequeños con el número consciente de las duplicaciones. Y pues esta hipótesis postula que la telomerosa está reprimida durante la diferenciación de las células somáticas, cortando la longitud del telómero, así como la actividad telomerosa han sido propuestas como biomarcadores del envejecimiento. En las teorías evolutivas tenemos la secuencia es una adaptación necesaria programada, perjudicial para el individuo y casi todos los aspectos constituyen a una característica normal de la vida en los animales superiores y en el ser humano.
y por desgracia la mayor parte de las especies animales no llegan a viejas y mueren por accidentes. Los genes del envejecimiento se instalan cómodamente en espera del tiempo para expresarse. Esto nos quiere decir que pues una persona no llega a mucha edad debido a que ya pues, fallece por algún accidente, o como le dicen, que se instalan los genes del envejecimiento, que ya saben pues el proceso que lleva, daño psicológico, a nivel sistémico, cuando los órganos se van degradando. Y comenzando con el tejido conjuntivo, tenemos que los... Ahí. Ya terminaste las teorías de envejecimiento, ¿verdad? Sí. Muy bien. Desde hace mucho tiempo, siglos, miles de años, las personas se han tratado de explicar cómo es que envejecemos o por qué envejecemos, ¿no? Desde hace mucho se habían hecho ciertas observaciones respecto a la longevidad y al envejecimiento. Se habían llegado a algunas conclusiones o algunas observaciones que no eran del todo o al 100%, o no explicaban al 100% el envejecimiento, ¿no? Desde hace mucho tiempo se ha observado, por ejemplo, que en la diferencia en la longevidad que hay entre especies, hay muchos factores que pueden influir en esto. Se observaba al principio que entre más grande era la especie, más tiempo vivía, ¿no? Una mosca vive menos tiempo que un ratón vive menos tiempo que un gato vive menos tiempo que un elefante. Pero pues hay especies que se escapan a esta lógica o a estas observaciones, como las tortugas. Son más pequeñas, pero viven mucho más tiempo, ¿no? Para eso viven menos tiempo. Como especie van a sobrevivir a todos, pero en individuos viven menos tiempo. Entonces, hay muchas excepciones. Hay muchas especies más grandes que otras que viven menos tiempo. Entonces, de esta manera no podíamos englobar a todas las especies y la manera de envejecer por la longevidad. Y se siguieron entonces tratando de explicar por qué, cómo y hasta cuánto tiempo envejecemos. Y de repente empezaron a observar también, e inclusive experimentar, que lo primero que vieron fue que las especies en las que tenían una mayor tasa de reproducción vivían menos tiempo. ¿Sí? Aquellas especies que se reproducían más veces y que por camada tenían más descendencia vivían menos tiempo. Entonces trataron de explicarlo mediante el objetivo que tiene un individuo según las teorías evolucionistas, ¿sí? Que se trata de mantener o de preservar la especie. Y hay dos maneras de preservarla. Una es viviendo mucho tiempo y la otra es reproduciéndose. ¿Sí? De tal manera que el objetivo entonces evolucionista era reproducirse finalmente para mantener la especie. Y entre menos reproducciones tenga, entonces más tiempo debo de vivir para que la especie se mantenga viva. Misma situación que con el tamaño de la especie. Hay especies más pequeñas que se reproducen menos que otras más grandes y especies más grandes que se reproducen menos que otras más pequeñas. Son contadas las excepciones, pero las hay. Después ya nos fuimos a lo más científico y entonces dividimos las teorías del envejecimiento en dos: las teorías estocásticas y las teorías no estocásticas. ¿Qué significa estocástico, doctor? Tú lo mencionaste, estocástico. ¿Qué significa estocástico? Claro. Pues que las que van a ir también. No. Estocástico significa al azar, aleatorio. Uno no lo puede controlar. ¿Sí? Y no estocástico es lo que no es al azar, lo que ya está predeterminado, lo que no podemos cambiar. ¿Sí? De tal manera
que todas aquellas teorías que explican el envejecimiento en el que no es posible modificarlo son las teorías deterministas, como nuestro caso. Generalmente todas aquellas teorías que están relacionadas con los genes, las teorías genéticas. Es decir, yo genéticamente estoy predeterminado a vivir 100, 110 años. ¿Sí? Eso ya está determinado en mis genes. Pero no nada más es lo que venga determinado en mis genes. Hay muchos otros factores que pueden influir respecto a cómo voy a envejecer y cuánto tiempo voy a vivir. Entonces, la mayoría de las personas, aunque estemos predeterminados a vivir determinada cantidad de años, lo más probable es que no lleguemos a esa edad. Sin embargo, no es posible vivir más tiempo de lo que venimos predeterminados. Entonces surgen las teorías no estocásticas. ¿Tienen el diseñador? Y son todas aquellas teorías que tratan de explicar el por qué no llegamos a esa edad a la que genéticamente estamos predeterminados. Y las principales están relacionadas con cambios que se dan aleatorios o aleatoriamente en el genoma o en el ADN. Los cambios pueden ser por muchas razones, es decir, mutaciones. Hay cambios en nuestra información genética que ya nos impiden llegar a la edad que genéticamente estábamos destinados o determinados a llegar. Y como sabemos, las mutaciones se pueden dar por un error en la transcripción, una mutación de nodos. Y muchas veces estas mutaciones no van a ser lo suficientemente graves como para causar una disfunción celular o disfunción mitocondrial, y mucho menos a que esta disfunción sea catalogada como algo inadecuado para el organismo y cause apoptosis. Entonces empieza a haber mutaciones. Estas mutaciones empiezan a reproducirse o replicarse en las células hijas, y cada vez va a llegar a haber más mutaciones hasta que la célula ya no es funcional o cae en apoptosis. ¿Qué más causa mutación? Ya llevaron biología molecular, ¿no? ¿Se acuerdan de los radicales libres? Las especies reactivas de oxígeno. ¿Dónde se producen? ¿Y por qué se producen? ¿No? Es parte del metabolismo normal de la célula y se genera la mitocondria. Sin embargo, la cantidad de especies reactivas de oxígeno no es tan grande. Cuando la célula, cuando la mitocondria entra en estrés, es cuando se empieza a generar una mayor cantidad de especies reactivas de oxígeno. Y se vuelve un círculo vicioso, porque estas especies reactivas de oxígeno, estos radicales libres, estresan más todavía a la mitocondria y a la célula, y hacen que produzca todavía más radicales libres y más radicales libres. Estos radicales libres pueden dañar el DNA nuclear o el DNA mitocondrial y causar mayor disfunción mitocondrial y por lo tanto mayor cantidad de radicales libres. ¿Qué función tiene la mitocondria? ¿Cómo? ¿Qué más? ¿Qué otra función tiene la mitocondria? La muerte celular, la mitocondria mata a la célula. No, esos son los lisosomas. ¿Qué más? Se encarga de la transcripción del ADN o del ARN para la producción o la síntesis de proteínas, ¿no? Y si el DNA mitocondrial se encuentra afectado, entonces las proteínas que va a producir, permítame decir. Bueno, yo dando clases, ¿qué pasó? Ajá.
este jueves o del próximo jueves? ¿Entre quiénes? Adriana, te hablo. Ok. ¿Está bien, Ana? Tema. Muy bien. Entonces, este incremento de los radicales libres, producto de distribución mitocondrial, estos mismos radicales libres hacen que la síntesis de proteínas tenga cierta alteración y que esas proteínas sean disfuncionales y que las mismas proteínas que ya se habían sintetizado se empiecen a disfuncionar. Estas proteínas disfuncionales se empiezan a acumular dentro de la célula, ¿sí? Y empiezan a causar disfunción celular. Ahora, estos radicales libres también incrementan la mutación del DNA o los cambios o el daño en el DNA mitocondrial y nuclear hasta causar disfunción celular o la apoptosis. Y eso entonces, esta teoría de los radicales libres, de esta manera, va a explicar que las células se dañen, que envejezcan más fácilmente o que causen disfunción celular y finalmente la apoptosis. ¿Sí? ¿Qué factores pueden estresar la célula? Muchísimo. Por eso es una teoría estocástica, es al azar. Porque lo que una célula puede causarle estrés a otra célula no. Lo que la célula de un individuo le puede causar estrés a otra célula de otro individuo no. ¿Sí? La teoría del error catastrófico implica que puede haber una mutación en el DNA que sea lo suficientemente grande, suficientemente grave para causar disfunción celular y posteriormente la apoptosis y por lo tanto que esa célula no se reproduzca. La teoría de la acumulación de productos de desecho está relacionada a esto que les comento de los radicales libres. Las proteínas empiezan a acumularse, empiezan a causar toxicidad celular y finalmente la muerte celular. Ejemplos de esta proteína, la proteína tau, que es hiperfosforila, el beta-amiloide que se acumula en las células, sobre todo en las células neuronales, y que posteriormente, después de inducir disfunción celular, causan una muerte acelerada de neuronas. Y cuando esto es patológico, entonces pueden causar enfermedades como la enfermedad de Alzheimer. ¿Sí? Bien. Hay otras teorías como el antagonismo pleiotrópico que tiene que ver con los factores que en cierto momento de la vida pueden ser benéficos. Ese mismo factor o ese mismo estímulo en otro momento de la vida puede ser perjudicial para el organismo. Ejemplo, los andrógenos. En la infancia, en la adolescencia, son benéficos para el hombre, bien para la mujer, porque colaboran pues a los cambios relacionados con los caracteres sexuales secundarios. Pero ese mismo factor, en una etapa mayor, a los 60, 70 años, son un factor de riesgo para, por ejemplo, presentar cáncer de testículo. Entonces, ese mismo factor en cierto momento de la vida puede ser benéfico, pero ese mismo factor en cierto momento de la vida puede ser perjudicial. ¿Sí? Bien. La teoría inmunológica la vamos a ver más a fondo cuando veamos el envejecimiento inmunológico. Generalmente, o a grandes rasgos, lo que nosotros vemos en la teoría inmunológica es que todas aquellas citocinas proinflamatorias con el envejecimiento están en niveles más altos de lo habitual. Es decir, las personas mayores están de cierta manera en un estado proinflamatorio. Y todas aquellas citocinas antiinflamatorias con el envejecimiento disminuyen sus niveles de ¿sí? Y lo van a ver en las siguientes clases, como este cambio que hay en la concentración de citocinas está relacionado con prácticamente el envejecimiento en todos los aparatos y sistemas. Está relacionado
a pérdida de fibras musculares, está relacionado a pérdida de cartílago, entre muchas cosas. ¿Sí? Por ahí hay una teoría neuroendocrina que es la que está relacionada con el estrés que pueda sentir el cuerpo y la reacción que tiene el cuerpo ante ese estrés, que es el incremento en la síntesis de esteroides, como o el cortisol, en donde a mayor estrés, mayor cortisol, y este cortisol puede hacer que las neuronas empiecen a tener cierto grado de disfunción. Y sobre todo que aquellas células o aquellas neuronas disfuncionales incrementen su proceso de envejecimiento y la muerte. ¿Sí? De tal manera que todo finalmente influye en el envejecimiento. Desde cómo venimos predeterminados a vivir cierta cantidad de tiempo, desde todos los factores que nos puedan causar estrés celular, incrementen los radicales libres, mutaciones, e inclusive todo aquello relacionado que se ha demostrado relacionado a la reparación de estas mutaciones. Conforme nosotros vamos envejeciendo, el sistema que se encarga de detectar las mutaciones que vamos teniendo y de tratar de repararlas va disminuyendo su efectividad. De tal manera que ustedes a los 20 y tantos años tienen por ahí un problema en el DNA, tienen una mutación, el sistema encargado de eso lo va a detectar y va a tratar o va a intentar repararla. Y es más probable que ustedes a su edad, de tantos años, logren detectar y reparar esa mutación, a que ustedes mismos a los 60, a los 70 años, en primera detecten esa mutación y en segunda la logren reparar. ¿Sí? Todos esos cambios van haciendo que la célula pueda caer en disfunción o en senescencia y que posteriormente llegue a morir. Y este es el ciclo que se tiene que cumplir, ¿sí? Porque si la célula no envejece o la célula no muere, entonces tienen los tumores. ¿Ya llevaron clases de onco? ¿Ya vieron todas las teorías epigenéticas y todo lo relacionado al cáncer? ¿No? ¿Pero de lleno el cáncer así sin saber nada? Estamos en esa presentación. Sin entrar de lleno. Ok. Échense una vuelta a las teorías epigenéticas de los cánceres. Todo lo que está relacionado con oncogenes, los oncogenes, etc. Échense una vuelta otra vez a la biología molecular, porque todo está relacionado con eso. ¿No? Todo está relacionado con todo. Si no entienden las bases de la biología molecular, difícilmente van a entender todos los temas que siguen. ¿Sí? Bien. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? El jueves no va a haber clase, nos vemos el martes. Gracias.